Buenos días a todos, algunos no nos hemos saludado. Vamos a continuar con nuestro personaje. Como sabéis, llevamos ya un tiempo, creo que está la 10ª predicación, la de 10, de Eliseo, del profeta Eliseo. Y como dice mi nieta, dice, ¿cuál es la historia hoy? La historia hoy, quizás el tema central de la historia, de la predicación de hoy, sea qué es lo que te impide servir al Señor, ¿no? Eliseo está insistiendo, hablándonos al Señor al corazón, haciéndonos que reflexionemos sobre si hay algo que impide que nuestro don esté al servicio del Señor y no al nuestro. No sé si alguno de vosotros habéis trabajado alguna vez con un hacha. Yo creo que los jóvenes no. Pero Miguel dice que sí. Sí. Miguel doy yo fe de que sí, de que ha estado trabajando con un hacha. Y Sebastián también. Los jóvenes dicen, bueno, yo sé que un hacha corta, y Lucía también. El hacha necesita un mantenimiento y necesita que esté preparada para cuando se tiene que usar. Yo cuando la usaba en el campo, como eso se usa una vez al año, cuando hay que cortar los árboles, pues si no le hacía el mantenimiento correspondiente, luego había fallos, como veremos ahora en la historia, ¿no? Antes de usarla, como tiene un mango de madera, si se tira mucho tiempo, posiblemente se pueda escapar el hierro o se mueva y no sea eficaz el corte, ¿no? Entonces ahora ya hay otras herramientas más modernas, eléctricas o de gasolina, que cortan la sierra y corta para adelante y para atrás, como dice Miguel. Pero esta hacha, o parecida, quizás fuera la de la historia de hoy, ¿no? Estamos viendo en Eliseo, el profeta Eliseo, y la verdad es que en la vida de Eliseo, las predicaciones que hemos tenido últimas, si observamos y llevamos en la palabra de Dios un seguimiento sobre su vida, vemos que pasan historias con un episodio raro, ¿no? Aparentemente raro. Ahora cuando leamos el pasaje de hoy os daréis cuenta, ¿no? En una ocasión él iba a entrar a una ciudad y unos jóvenes se reían de él. Decían calvo y se burlaban de él, ¿no? Y eso tenía una enseñanza también, como vimos aquel día, ¿no? En otra ocasión llegó a una ciudad y el agua estaba contaminada y no nacían niños. Y se acercaron a Eliseo para pedirle que dieran una solución a eso. En otra ocasión, un general del ejército, el jefe del ejército, se acercó a él porque tenía lepra para que lo curara. Entonces, son situaciones raras, pero todas las historias que hemos visto de Eliseo están llenas de muchísima enseñanza para nosotros, ¿no? Y la de hoy es, ¿hay algo que impida que sirva al Señor? Una reflexión que nos podemos hacer personalmente cada uno. Yo he aprendido, no sé si os acordáis de las predicaciones últimas, yo he aprendido mucho de este personaje, muchísimo. Aunque era muy diferente de Elías. Elías fue, digamos, su padre espiritual, y Elías era un profeta muy conocido, ¿no? Muy extrovertido, y este en cambio era diferente a él. Pero una cosa de las que yo aprendía de Eliseo es que en ningún momento él quiso imitar a su antecesor, al que lo discipuló, al que lo guió en la palabra del Señor. Y es un error que a veces podemos cometer. El querer imitar a alguien en la iglesia cuando el Señor quiere usarnos a nosotros tal y como somos. Como veremos en la historia, cada uno llevaba un hacha, y el hacha que llevaba era la de él, no era la del otro. Y el Señor quiere usarnos a cada uno en el servicio en la iglesia, eso sí, quiere usarnos. Pero cada uno como somos, no imitando a nadie, lo mismo que hacía Eliseo, ¿no? Otra de las cosas que aprendía de Eliseo, como recordatorio, es un hombre de pocas palabras. Cuando ocurría, por trágica que fuera la cosa, no daba un sermón, no daba una charla, sino que eran palabras concretas. Si os fijáis en el pasaje de hoy, cuando lo pongamos, él dice 6 palabras nada más. 6 palabras contadas.
pero nunca se calló cuando tenía que hablar. Como dice la palabra del Señor, ¿no? En Eclesiastés hay un tiempo para todo, hay un tiempo para callar, pero también hay un tiempo para hablar. Y él cuando tenía que hablar, cuando tenía que confrontar, cuando tenía que... hablaba, ¿no? Y eso lo aprendía también de Eliseo, ¿no? Que era un personaje quizás que pasaba más desapercibido que Elías, pero que cuando tenía que hablar del Señor, hablaba y no callaba. A veces tenía el discernimiento de saber cuándo tenía que callar. Y esa era otra enseñanza que, para mí, ¿no? Que yo aprendía cuándo tenemos que callar y cuándo tenemos que hablar. Otra de las cosas que aprendía de Eliseo es que tenía sus prioridades claras. Desde el primer momento que fue llamado para la obra del Señor, ya dejó claro que su vida antigua era antigua, quemando el arado, matando a los bueyes y diciendo: todo lo que me ataba a mí a mi vida antigua está en el pasado y ahora sirvo al Señor. Tiene las ideas claras, ¿no? Las prioridades claras. Era una persona íntegra en el Señor. Otra enseñanza, ¿no? de otro día que estuvimos viendo. Y otra cosa que aprendía es que, aunque era muy amigo de reyes, de gente importante, de gobernantes, él siempre vivía humildemente. No se aprovechaba de esa amistad porque podía haber estado en otras condiciones mejores, ¿no? Pero siempre vivió humildemente y no tenía ningún presentimiento de orgullo, no era orgulloso. Quizás nosotros podamos decir: oye, que yo he estado con el rey una vez, ¿no? Y enorgullecernos de eso, ¿no? Pero este hombre era amigo de reyes y en ningún momento se enorgulleció ni se aprovechó. Así que en la historia de hoy está en Segunda de Reyes, bueno, Rubén, el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, los versículos del 1 al 7. Vamos a leer despacio, vamos a entender un poco. Aparentemente es una historia rara, pero tiene un significado muy bueno, muy profundo y espiritual para nosotros. Vamos a leerla. Dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Era escueto en palabras, ¿no? Y dijo uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él le dijo: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios, el Eliseo, preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Un milagro. El hierro se hunde. Él echó un palo y flotó el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Esa es la historia. Ese es el acontecimiento. Eso es un hecho real, con muchísima enseñanza y con significado profundo para nosotros. En los pasajes anteriores vimos cómo curó a un general, ¿no? Y lo último que vimos de Eliseo, no sé si alguien se acuerda, es que su siervo heredó la lepra por desobedecer al Señor del general, ¿no? Y en esta historia es una cosa diferente, ¿no? El general era un acontecimiento importante, ¿no? Pero aquí están trabajando unos jóvenes y a uno se le escapa el hacha y cae, y mientras trabaja se le cae el río y se le hunde. Ese es el acontecimiento, ¿no? En tiempos de Eliseo había escasez de todo. Era un tiempo de escasez de comida, pero sobre todo era un tiempo de escasez de hierro, de herramientas, de armas de guerra. Eran muy escasas. Fijaos, vamos a leer en 1 de Samuel 13:22.
Si queréis no lo buscáis porque lo tengo yo aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 22, dice: así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. O sea, había un ejército para la batalla y solamente el rey y su hijo tenían espada o lanza. Los demás no tenían. Nos podemos imaginar 2 armas para un ejército entero, ¿no? La escasez que había. Entonces, claro, cuando a este joven se le escapó el hierro del hacha y se cayó al río, se preocupó, ¿no? Y se acordó que era prestada, que no era ni suya. Había una generación de estudiantes, una generación joven de estudiantes de la palabra de Dios, que posiblemente vivían en casa de Eliseo. Por eso decía que el sitio en que vivimos nos es estrecho, porque no nos vamos al Jordán, cortamos cada uno una viga y hacemos allí una construcción para abrir una nueva obra. Y me gustaba, ¿no? Era una generación joven con ideas, con proyectos, con ganas de trabajar para el Señor, con ganas de servir al Señor. Y eso anima. Anima a los que llevamos tiempo quizás sirviendo al Señor o convertidos. ¿Cómo vemos que una generación nueva viene detrás con empuje y con ánimo y diciendo: vamos a este pueblo a repartir folletos, vamos a abrir una obra en tal sitio, vamos a hablar del Señor, vamos a aprovechar la experiencia tuya, la experiencia de la otra generación y nuestro impulso y nuestro ánimo para darle gloria al Señor, para que otros le conozcan? Y me gustaba, ¿no? Y claro, por supuesto, Eliseo le dijo, no le dio una conferencia, sino le dijo: andad. Le animó. Y la respuesta de uno de ellos, como portavoz, dijo: te rogamos que vengas con nosotros. Qué bueno, ¿no? Que los jóvenes quieran trabajar con la otra generación de más adultos y que aprovechen, como he dicho, su experiencia, su sabiduría en la palabra del Señor y a la misma vez el ánimo, la fuerza de la juventud, ¿no? Y juntos servir al Señor, ¿no? El trabajo se interrumpió, versículo 5, el ánimo y el trabajo quedó interrumpido. Un grito. Dice el versículo 5, vamos a buscarlo por aquí. Está puesto aquí, el versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó, diciendo. Se interrumpió con un grito, ¿no? El mango se había soltado del hacha y se había caído, ¿no? Había perdido la capacidad de seguir trabajando. Quizá, pasándolo al ámbito espiritual, el hacha puede ser el don que el Señor nos ha regalado a cada uno, por su gracia, para que trabajemos en su obra, para que le sirvamos. Y yo me hacía una pregunta: ¿se puede perder el don que hemos recibido del Señor? ¿Se puede perder la capacidad para servir al Señor? Pregunto. Todos tenemos por lo menos un don, como mínimo uno. Como mínimo llevamos una herramienta para trabajar, para servir al Señor. Comparable nuestro don al hacha prestada. Era prestada. Igual que el don que todos tenemos es prestado. No es nuestro. Tenemos que dar cuentas al Señor. Igual pasa toda nuestra vida y tenemos esa hacha guardadica y no la hemos usado. Y luego el Señor nos pide cuenta de eso, ¿no? Pero hay 3 grandes peligros que nos acechan y que nos impiden el que sirvamos al Señor. Que son 3 puntos que vamos a desarrollar un poquito, ¿no? El primero, le dice Eliseo, ¿dónde cayó? Cuando dio el grito, ay Señor, era prestada, se me ha caído el hacha. Y él le dice, ¿dónde cayó? ¿Cuándo fue el momento exacto en que dejaste de servir al Señor? ¿Cuál fue el motivo? Son preguntas personales, para cada uno, si queréis.
¿Cuál fue el motivo que nos llevó a dar un paso atrás en la iglesia y guardar nuestro don? O quizás el don está hundido, el hacha está hundida. Y Eliseo fue hábil. Recuerda exactamente dónde cayó. ¿Se ha soltado el mango? El hacha que Dios nos da a cada uno es la nuestra, la que tenemos que tener, no la del otro. Cada uno tenemos un don. Y tenemos que usar el don que el Señor nos ha dado. No queramos usar otro don. A veces es otro peligro, ¿no? El pie quiere ser dedo de la mano. Y el cuerpo funciona dirigido por la cabeza, que es Cristo. Y Él sabe el don que le da a cada uno. Ponlo a su servicio, hermano. Quizá pueda estar hundido. Y a lo mejor como consecuencia de que tu don está hundido y todavía no has identificado el momento en que empezó en tu vida a apartarte del Señor, pues puede que no tengas deseo de congregarte. Puede que no tengas deseo de orar. Puede incluso que no te sientas ni siquiera parte de la iglesia, porque está hundido el don. Si sientes eso en tu corazón, posiblemente tu hacha esté hundida. Y el Señor te pregunta hoy, ¿dónde está? ¿Dónde ha caído tu hacha? Dime el lugar exacto. Ora al Señor. Señor, a partir de este momento o por esta circunstancia, yo empecé a apartarme de ti. Es uno de los problemas que puede haber para el servicio al Señor, ¿no? Digamos que el tema central, uno de ellos puede ser, ¿qué es lo que impide, hermano, a ti, qué es lo que te impide servir al Señor? El joven en el versículo 6 le mostró a Eliseo el lugar exacto. Ahí fue. ¿En qué área de tu vida estás fallándole al Señor? Son reflexiones que me llevaban a mí el pensar que posiblemente el hacha se le cayó porque no le había hecho un mantenimiento adecuado. Y la había tenido ahí parada. Cuando el Señor lo llamó al servicio, no estaba preparado. Ahora veremos cómo se prepara para servir al Señor, ¿no? ¿Cuándo perdiste tu primer amor, esa ilusión por reunirte con los hermanos? Ese disfrute cada día de saberte salvo, ¿no? ¿En qué circunstancias se hundió tu hacha? Pues el Señor quiere sacarte a flote. El Señor quiere sacar a flote tu hacha, ¿no? Él quiere restaurarte. Él quiere devolverte la eficacia en la iglesia y, si es tu caso, de los tres que vamos a ver, que no sabes exactamente cuándo empezaste a apartarte del Señor o a dejar de servirle, hay buenas noticias para ti. Ese es el título, digamos, que yo le pondría a la predicación de hoy, ¿no? Hermano o hermana, no te preocupes, hoy hay buenas noticias para ti. Si ya no sientes alegría y disfrute al reunirte con tu hermano, hay buenas noticias para ti. Mira al Señor, aprendemos de lo que hizo este joven, estudiante de la Biblia, en el momento que perdió la capacidad de servir al Señor. ¿Qué hizo? No se lo dijo a otro, buscó a Eliseo. ¡Ay, Señor! Se me ha caído el hacha, ya no puedo seguir trabajando, ya no puedo seguir edificando la casa del Señor. Ya no puedo. Y además era prestada. El Señor puede y quiere restaurar tu servicio, sanar tu vida espiritual. No importa, no sabemos lo profundo que cayó el hacha. El hacha se cayó y el río Jordán es un río importante. Muy hundida, ¿no? Y quizá hayamos intentado salir a flote por nuestro propio mérito. Quizá este muchacho puede haber dicho, voy a intentar yo sacarla. Yo no, lo primero que hizo fue acudir al Señor. Voy a sacarla yo solo, no, porque yo solo necesito la ayuda del Señor, ¿no? Quizá nosotros algunas veces hayamos intentado resolver el problema de la falta de servicio al Señor por nosotros mismos y no lo hemos conseguido. Pero lo que aprendemos hoy es que ve directamente al Señor, ¿no? El Señor dice que no es con tu fuerza, no es con carro ni con caballo,
El Señor dice que es con su Santo Espíritu. Pero hay buenas noticias. Todavía hay tiempo para decirle al Señor: Señor, haz flotar mi hacha. Permíteme que la utilice para tu gloria, donde tú me pongas. A cada uno nos pone en un sitio, donde tú me pongas, Señor. Señor, pon en mí las ganas, pon en mí la fuerza de servirte, de asistir a la iglesia, de sentirme parte de ella. No es la iglesia, es mi iglesia, yo formo parte de ella, yo soy un miembro de la iglesia. Ahora es el momento, ¿no?, de que el Señor pueda restaurar ese hundimiento espiritual. El segundo problema que puede surgir con el servicio al Señor es que el hacha, pásalo Rubén, esté oxidada. ¿Cuándo se oxida el hacha? Cuando tenemos el hacha, cuando tenemos el don y no servimos al Señor y lo tenemos ahí parado, y cuando echamos mano de ella tiene óxido. Puede que tengamos el talento enterrado, el don enterrado, y cuando echemos mano está oxidada el hacha. Me gustaba mucho el consejo que da el apóstol Pablo, mejor dicho, el consejo que nos da el Señor por medio del apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 14, no lo buscáis si no queréis, que dice: no descuides el don que hay en ti. Pablo, ya mayor, a los últimos quizás días de su vida, aconsejando al joven Timoteo y animándolo, ¿no? Y uno de los consejos tan bonitos que le da es: Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Y ese también es para nosotros, ¿no? Nos llama el Señor por nuestro nombre cada uno. Jesús, ven, cada uno nuestro nombre. No descuidéis el don que hay en ti. Porque es muy fácil descuidarlo. Es muy fácil que se oxide. Que tengamos el don, por supuesto, porque el Señor nos lo ha dado por medio de su Espíritu, pero que lo tengamos inactivo. Y se oxida. Lo mismo que los músculos del cuerpo, ¿no? Cuando no se trabaja con ellos, cuando no se ejercitan, pierden fuerza, pierden elasticidad y pierden efectividad. Pues lo espiritual es lo mismo. Cuando nosotros no ejercitamos nuestros músculos espirituales, pierden fuerza, pierden efectividad y no somos útiles para la obra del Señor. Si es este tu caso, o si en algún momento hemos pasado por ahí, o estamos pasando, o pasaremos, pues quizás es el momento de oír al Señor y decir: el Señor tiene buenas noticias para mí, porque todavía puedo acudir a Él, todavía puedo abrir mi corazón a Él y contarle, ¿no? Contarle que me ayude a poner en práctica el uso de mis dones, o de mi don. El hacha, cuidado hermanos, puede estar perdida, hundida y oxidada. Pero hay otro peligro. Hay otro peligro más. ¿Cuál creéis que le puede pasar a una herramienta? Que se pierda, que se oxide. Cuando yo era carnicero, había días de mucho trabajo y yo tenía el cuchillo afilado, y cuando empezaba a trabajar, llevaba mucho tiempo trabajando, se embotaba el cuchillo. Ya había que hacer más fuerza, no cortaba lo mismo el cuchillo o el hacha o lo que fuera, según el trabajo que hiciéramos, ¿no? Y quizás el filete no salía con la calidad que tenía que salir. Salía más por un sitio más gordo que por otro. Entonces, el siguiente peligro que tiene, espiritual que tiene, es que nuestro don, nuestro talento esté embotado. Ese es el problema contrario al del oxidado. El oxidado es porque no se trabaja con él. Y cuando se embota es porque se trabaja mucho, demasiado. ¿Y qué pasa? Cuando se trabaja sin cuidar la herramienta, no se afila con regularidad, pues pierde efectividad. ¿Qué hay que hacer? Más fuerza, mucho más esfuerzo para hacer lo mismo, porque está embotado y no corta lo mismo. Entonces,
si descuidamos nuestro tiempo personal con el Señor, nuestro devocional cada día, que es muy fácil olvidarlo. El ajetreo de la vida nos lleva a muchas cosas y nos olvidamos rápidamente. Si olvidamos nuestro tiempo de oración al Señor, si olvidamos el estudio de la palabra, todas esas cosas, podemos estar inmersos en una hiperactividad, incluso en la iglesia. Pero si olvidamos esas cosas, nuestro tiempo personal con el Señor, la oración, el estudio de la palabra, incluso la comunión entre nosotros, que también edifica, posiblemente podamos estar involucrados en nuestros trabajos, parte de la iglesia, o en cosas del mundo, o en cosas de familia, o en lo que sea, en cosas nuestras, en lo que sea, incluso en cosas de la iglesia. Pero el hacha está embotada. Necesita un afilado. Necesita efectividad a tu servicio. Cada uno tenemos una capacidad de trabajo. El Señor lo sabe. Pero a veces entramos en una actividad frenética que queremos estar en todos sitios y la eficacia de nuestro servicio se ve mermada. No es eficaz. Porque está embotada, necesita afilarse, ¿no? El tiempo personal con el Señor es primordial para afilar la herramienta, para afilar el hacha, ¿no? En los evangelios leemos que el Señor siempre buscaba momentos a solas con el Padre para orar. A solas, se iba solo y se apartaba y oraba, ¿no? Y si el Señor hacía eso, que era Dios, ¿cuánto más nosotros no necesitamos ese tiempo a solas, orando a quien nos conoce perfectamente hasta las intenciones de nuestro corazón, al que no podemos engañarlo? Ese tiempo es primordial, hermano, para que el hacha esté bien afilada y no esté embotada, que es otro de los peligros, ¿no? En la historia de hoy, el joven perdió el hacha. Su problema era que había perdido el hacha, quizás por un mal mantenimiento, ¿no? La Biblia y la historia de la Iglesia está llena de personajes, de ejemplos, de hermanos quizás capacitados. El joven estaba trabajando con su hacha, bien, hasta que se escapó, ¿no? Conocemos un montón de historias de hermanos capacitados, bien preparados, que se hicieron inútiles para el servicio. Se hicieron inútiles para la obra del Señor por cualquier motivo de su vida, ¿no? Que es lo que puede hacer que se embote también la hacha. Una imprudencia en tu vida, unas malas decisiones, quizás por altivez, por orgullo, excesiva confianza en ti mismo. Cualquiera de esas cosas puede hacer, hermanos, que nuestra hacha y nuestro servicio no sea eficaz. Y la pregunta de hoy era, ¿qué es lo que está impidiendo en tu vida? A cada uno es una cosa diferente, o puede ser la misma para algunos, ¿no? ¿Qué es lo que está impidiendo en tu vida que tú sirvas al Señor? El joven de esta historia inmediatamente acudió a Eliseo, le contó el problema, le dijo dónde había empezado el problema exactamente, dónde se había hundido, y le dijo que era prestada. Pensemos que quien nos presta el don es el Señor. Y pensemos también que a quien tenemos que dar cuentas es al Señor. A nosotros, porque nosotros nos ponemos excusas a nosotros mismos. Y nos convencemos, nuestro corazón nos engaña y nos convencemos a nosotros mismos. Y decimos, pues si no tengo tiempo, si no puedo, si no estoy preparado, si... Nos ponemos excusas. Pero a quien tenemos que darle cuentas es al que ve nuestro corazón, al que nos conoce perfectamente, a nuestro Señor. Y ninguno de nosotros somos dueños de los dones que tenemos. Ninguno somos dueños. Ni de los dones, ni del dinero, ni del tiempo, ni siquiera, porque el tiempo también es del Señor. Entonces, tanto nuestros dones como nuestro tiempo, como nuestras pertenencias y nuestras propiedades son del Señor. Y un día, cara a cara, tendremos que darle cuenta de lo que hemos hecho con esas tres cosas, con todo, con nuestra vida en general, ¿no?
¿Estás malgastando tu tiempo? ¿O estás malgastando tu dinero? ¿O estás malgastando tu talento, tu don? Todo eso tendremos que darle cuenta al Señor. Que el Señor nos ayude, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo y que hagamos como hizo este joven, ¿no? Que no se dice ni el nombre del joven. Un joven, estudiante de la Biblia, que nos da una lección hoy a cada uno de nosotros, ¿no? Y que dice, ay Señor, era prestada. Allí se cayó. Desde ese momento dejé de servirte. Desde ese momento me eché para atrás. Y cuando me echo para atrás, pues veo la crítica, ¿no? Critico a mis hermanos que te sirven, porque como no te estoy sirviendo, pues me entretengo en eso. Y pensemos que es el Señor el único que puede sacar a flote nuestra hacha. Hoy nos da el Señor una nueva oportunidad, por eso he titulado esta predicación, Hoy hay buenas noticias para ti. El Señor da nuevas oportunidades, siempre da una segunda oportunidad. Como vimos anteriormente, también cuando el criado volvió y le preguntó a Eliseo, ¿dónde has estado, Giezi? Ahí le dio la oportunidad de arrepentirse y le mintió. Nosotros, el Señor siempre nos da una nueva oportunidad, ¿no? Hermanos, si necesita restaurar el hacha, si necesita afilarla o si necesita encontrarla, acude al Señor. Hoy nos da una nueva oportunidad, acude al Señor. Nuestra vida empieza a cobrar sentido porque en el último versículo, ya para terminar, en el último versículo dice que cortó un palo Eliseo y lo echó al Jordán y flotó el hacha. Empezó a cobrar sentido en nuestra vida cuando el Señor nos saca a flote por medio de la obra de la cruz, un madero. En el momento que entendemos de corazón y aceptamos la obra de la cruz en nuestra vida y aceptamos al Señor como Señor y como Salvador, empieza a cobrar sentido en nuestra vida. Empezamos a poder ser útiles a la obra del Señor, ¿no? Y el Señor, como lo sabe, nos coloca dentro de sus planes y dentro de sus propósitos y nos capacita para ser usados para su gloria. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos ayude a encontrar, a restaurar, a afilar y a saber tener un buen mantenimiento de nuestros dones con un tiempo personal con el Señor, con el estudio de la palabra, con la oración, reuniéndome con hermanos. Que el Señor nos bendiga.